Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Huertas Vera, soy del grado 11 y voy a presentar la película El mundo de Sofía. El resumen de esta película es que en esta película se narra la historia de un adolescente de 14 años que vive con su madre en una cómoda casa suburbana de Noruega. Un día como cualquier otro, recibe una carta anónima que le plantea un interrogante, por lo que empieza a reflexionar sobre sus cuestiones existenciales, como quién eres, de dónde viene el mundo, entre otras preguntas. Estos son cuestionamientos que la mayoría de las personas se han hecho en alguna parte de su vida, además de ser el origen de la filosofía. Es decir, los hombres empiezan a filosofar cuestionándose todo, primero cosas cercanas y posteriormente cosas más lejanas. Poco después se encuentra con un misterioso personaje que vive la misma situación. Su nombre es Albert Knox. Este hombre vivaz y de buen vivir se convierte rápidamente en su amigo y maestro de filosofía. Luego de escucharla, Sofía empieza a dudar incluso de sus propias existencias, de las de sus seres queridos, el entorno que la rodea, tratando de buscar respuestas a medida que Albert le explica a Sofía la historia y la filosofía occidental. Ambos viajan por el tiempo y el espacio atravesando 2400 años de historia. Juntos cruzan la antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Francesa, hasta los tiempos modernos. Durante este asombroso viaje se encuentran a filósofos como Sócrates, donde puede observar el juicio realizado al filósofo acusado por introducir nuevos dioses y corromper a los jóvenes, donde él solo quería que las personas pensaran por sí mismas, que fueran personas críticas, que pensaran en las consecuencias de sus acciones para verse como realmente son. Finalmente lo sentencian a muerte solo por querer ayudar a las personas. El pensador más grande de la historia que solo quería que las personas fueran críticas, que pensaran por sí mismas, con la capacidad de reflexionar. Filósofos como Platón, que explican cómo los fenómenos de la naturaleza son solo sombras de las formas e ideas eternas, donde nos explica que mucha gente prefiere vivir con sombras sin atreverse a salir de la cueva, sin atreverse a ver la verdad, buscar el conocimiento, a ir más allá. De ahí que sea una película que nos invita a reflexionar, a preguntarnos si lo que vivimos es en realidad o solo queda en mera apariencia. La respuesta la podemos encontrar en cada uno de nosotros, ya que tenemos la capacidad de elegir en qué mundo queremos vivir. En esta película aprendemos a dudar y a decidir cambiar la historia, ya que esto se logra cuando alguien piensa. Pero esto no ha sido fácil. A lo largo de la historia encontramos personas sacrificadas porque se atrevieron a pensar, dudar y cuestionar, considerándolas un peligro para la población. Los filósofos que van a abrir nuestros ojos es una afirmación que se logra escuchar en los primeros fragmentos de la película, que sin duda es totalmente cierto. Nos permite mirar la realidad desde otra perspectiva. Así que si deseas adentrarte en el maravilloso mundo de la filosofía, esta película es la mejor forma de iniciar. Y a continuación, estos son algunos filósofos que se encargan
que se marcan dentro de la historia del mundo de Sofía. Primero, Tales de Mileto. Es uno de los primeros filósofos que se relacionaron con la naturaleza. Mileto considera que el origen de todas las cosas parte desde el agua y que esta bien tiene vida propia ya que tiene movimientos. Es uno de los primeros filósofos que intenta hallar una explicación racional al mundo por el que se encuentra rodeado sin hacer énfasis en la mitología griega. Segundo, Anaximandro. Es considerado uno de los seguidores de Tales de Mileto. En este caso, él consideró que el universo se constituía por el principio de lo indefinido. Es considerado actualmente como el productor de la teoría de la evolución, la cual indica que el hombre viene de los peces. Asimismo, él afirmó que la Tierra era completamente redonda y giraba por sobre su propio eje. Anaxímenes fue el seguidor de Anaximandro. Él decía que el principio de todas las cosas era infinito, mas no indeterminado. Para él, el único Dios era el aire, aunque cabe destacar que todas sus ideas relacionadas con la cosmología eran muy distantes a la realidad. 4. Parmenides. Este filósofo es considerado como el creador de la lógica y el raciocinio. Tiene un lenguaje muy oscuro donde la realidad es única. Este filósofo es el primero en adecuar al ser como un objeto que forma parte del pensamiento filosófico. Para él no existe el movimiento, todo es una ilusión. Indica que él es estático. Quinto, Heráclito. Es uno de los filósofos que mantiene ideas contrarias a las de Parmenides, ya que el primero indicaba que no existe ninguna contradicción entre los opuestos, pero Heráclito indica que el fuego es contrario al agua y que todo fluye por la ley de Logos, algo muy curioso para los lectores. Empedocles de Agrigento. Este filósofo indica que el universo se compone por 4 elementos, los cuales son fuego, aire, agua y tierra. Estas creencias se dieron a conocer en la época antigua. Este filósofo además era poeta y escritor, estudioso de la política y tuvo diferentes obras relacionadas con la naturaleza, las purificaciones, la medicina, los políticos y más. Séptimo, Anaxágoras. Él fue uno de los primeros filósofos que se situó en Atenas, donde finalmente fue desterrado ya que no tenía creencias religiosas y siendo condenado a muerte pudo escapar y salvarse. Él creía que las semillas daban origen a todas las cosas que conocemos. También afirmó que el sistema de cuerpos celestes se desarrollaba por medio de una alteración de sustancias que formaban un tornado y crecieron, que formaron un tornado y crecieron. Además de este estudio, los eclipses, los peces, está constituida la anatomía del cerebro. 8. Demócrito. Este filósofo decía que la naturaleza se creó a partir de átomos y que todo lo que conocemos en la actualidad estaba constituido por los mismos. Desarrolló la teoría atómica
Se creía que este filósofo es materialista, ya que no tenía ninguna creencia en cuanto al alma. Él creyó que cuando las personas fallecían, simplemente los átomos del alma se dispersaban y se adecuaban para constituir otro cuerpo. Eh, los, los sofistas. Entendemos por sofistas como aquellos grupos de personas que profesaban la filosofía a los demás. Ellos realizaban mitos e intentaban encontrarle respuesta a los mismos. También afirmaban que determinados comportamientos los realizaba la naturaleza y otros los realizaba la sociedad. Tal es el caso del pudor. Los sofistas fueron odiados por Sócrates, ya que los tildaba de charlatanes, además de que ellos cobraban por divulgar sus conocimientos. 10. Sócrates es un famoso conocedor de la filosofía, famosa por su frase "yo solo sé que no sé nada". Y es una frase que usó para no delatar a los enemigos del Estado, si no esté condenado a muerte. Fue un gran filósofo en la época de Atenas y demostraba su aprendizaje con los niños. Ellos lo amaban y les encantaba pasar tiempo con Sócrates, hasta que fue acusado de inculcarle a los niños información falsa y que iba en contra de las creencias de la sociedad, por lo que fue llevado a juicio y de allí parte su famosa Apología de Sócrates, la cual puede ser escuchada hoy en día en versión digital. 11. Platón fue un gran creyente de las frases de Sócrates. A él le gustaba mucho indagar por sobre todas las cosas, ya sean parte de la sociedad y de la naturaleza. Él creía que el universo estaba constituido por un modelo abstracto, el cual fue debidamente moldeado. Y a los moldes los denominó como ideas. A todos estos conceptos amplios que pudo aseverar una concepción universal única, lo llamó la teoría de Platón. 12. Aristóteles fue uno de los discípulos de Platón. Él quiso aprender sobre todo los procedimientos de materia viva. Para ello tuvo muchos estudios, llegando a convertirse en el primer biólogo de Europa. Su vida estuvo comprendida en estudios en los que se centraba a observar todos los peces y las plantas para poder entender más sobre ciencia. Para Aristóteles, la realidad se denota por lo que podemos percibir por medio de los sentidos, y el agua y el alma propiamente dicha. Él decía que la realidad que vivíamos está dentro del verdadero mundo y ello lo reflejaba en la naturaleza. 13. El helenismo. Se tiene que la ciudad de Alejandría, ubicada en Egipto, sirvió de base para que el oriente y el occidente puedan unirse. Siendo Atenas la principal capital, impartía conocimientos acerca de filosofía mediante sus escuelas filosóficas. Una biblioteca ubicada en Alejandría tuvo mucho de qué hablar por la cantidad de libros que enseñaba de astronomía, biología, medicina y mucho más, por lo que la filosofía helenística siguió desarrollando ideas en base a lo que planeó Platón, Aristóteles y Sócrates, ya que los tres siempre quisieron encontrar la mejor manera
para que los seres humanos pudieran vivir completamente, considerando esto como la ética. 14. Los cínicos. Fue un grupo que creó el grupo de los artistas, quienes eran fieles de Diógenes. Además, abordaron la teoría de la felicidad. No se obtenía por medio de cosas materiales y que la salud no debía ser preocupante para las personas. Tampoco era importante el hecho de querer ayudar al prójimo. 15. Zenón, Marco Aurelio, Cicerón y Séneca. Este grupo pertenecía a la corriente de los estoicos. Ellos siguieron a Sócrates por considerar que realmente existe un derecho natural, hasta para los esclavos. En ellos no existía alguna diferencia entre el universo y el individuo como tal, pero tampoco existía un antagonismo entre el espíritu y el alma. Los estoicos consideraban una sola naturaleza y acordaron que todo lo que sucedía en el universo pasa en base a las leyes de la naturaleza, conociendo cuáles son las adversidades de cada una. 16. Los epicureos. Es una corriente filosófica que agrupaba las intenciones de una búsqueda de placer, independientemente del placer sexual. Bajo esta teoría se evaculaban algunos efectos secundarios que eran relevantes a la hora de conseguir placer, ya que si bien es cierto que las personas trataban de conseguir mayor placer, no es menos cierto que olvidaban ciertas características para lograrlo. Epicuro es promovedor en cuanto a una de sus frases, la cual reza: mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. El neoplatonismo. Platino fue un filósofo que estudió filosofía en Alejandría. Él pensaba que el universo siempre se encontraba en una constante tensión entre varios polos, siempre estos en extremo de luz divina y otro en extremo de oscuridad. Él decía que la oscuridad realmente existía por la ausencia de luz en el lugar y que no existía como tal. Para él lo único que existe es Dios. 18. René Descartes es un filósofo de origen francés, el cual también se desempeña como matemático y ha creado varios libros de gran interés. Él indica que un filósofo debe tener siempre un método a la hora de solucionar problemas de carácter filosóficos. Actualmente es considerado como el padre de la filosofía moderna. Para Descartes, la realidad se compone por al menos un par de sustancias distintas, las cuales son la extensión y el pensamiento. 19. Baruch Spinoza. Fue un filósofo que se desterró de sinagoga por criticar vilmente la palabra de la Biblia dentro de la comunidad judía en la que se encontraba. Para él, todo el universo parte de una sola razón, la cual consideraba que es Dios. 20. Immanuel Kant. Es un filósofo que tiene dos maneras de sensibilizar, las cuales son el tiempo y el espacio. Él afirma que estas dos formas son las maneras de experimentar algo, pudiendo en principio interpretar como un fenómeno que se encuentra en el tiempo y el espacio. Es decir, se puede intuir las cosas que en un determinado momento
ya que es una cualidad nata de los seres humanos, no del mundo exterior. 21 y último, Karl Marx es un estudioso que considera que todas las sociedades se desarrollan a partir de la lucha entre clases, teniendo como el capitalismo es una dictadura por parte de los burgueses. Él plantea la concepción del nacimiento de la nueva sociedad como producto de una tensión intensa que se rige a partir de las leyes de la dialéctica. Aquí se muestran algunas imágenes de estos filósofos. Y voy a presentar algunas frases que me llamaron la atención de la historia de Sofía, del mundo de Sofía, la película. Primero, los seres humanos tenemos una necesidad innata de elaborar una expresión artística de nuestra situación existencial, pues de nosotros trata el sueño. 2. Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo, por diversas razones. La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano. 3. Cuando el hombre trabaja, la naturaleza, al mismo hombre también se le trabaja. O dicho de un modo un poco diferente, cuando el hombre trabaja, interviene en la naturaleza y deja en ella su huella. Pero en este proceso laboral también la naturaleza interviene en el hombre y deja huella en su conciencia. 4. Se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío. Dado que se trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los fines pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esta manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia. Y 5. ¿Qué significa la eterna creación? Si todo lo creado ha de desaparecer para siempre, el mundo, al dejar de existir, será como si no hubiera existido nunca, y sin embargo, lo vemos agitarse incesante como si realmente fuese algo. Son frases que te llevan a pensar un poco más. Muchas gracias por tu atención.